Nos hemos quedado desde aquí. Estábamos viendo que el papel de la escuela, ¿ya?, no necesariamente es el del 100% aprendizaje de lectura y escritura, ¿no? Tenemos nosotros nuestro proceso preescuela, desde antes del colegio. Bien, vamos a cerrar esto de acá. Ya. Y esto también. Bien, vamos a pedirle ahora, a ver si nos puede ayudar. Diana Vaca, ¿apareció o no? Diana Vaca. No hay. No entiendo cómo es que se conecta si no está aquí, si no está atenta. Porque este es otro link, ¿no? Y se volvió a conectar. Bueno, vamos a pedirle entonces a Celestina Flores, por favor, que nos ayude. Vamos a ver las diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Vamos viendo entonces las diferencias. Primero, lenguaje oral. ¿Ya Celestina nos puede ayudar? Ya, bueno. Lenguaje oral. La adquisición del lenguaje se realiza a través de un yo consciente y a partir de una inmersión en un medio de hablantes. Muy bien. Su micrófono está apagado, Lice. Bien, ahora ya se escucha, ¿verdad? A ver, ¿me confirman? Sí, Licen, se escucha. Muy bien. El lenguaje oral, entonces estábamos hablando de que las personas empiezan a desarrollar su lenguaje oral desde el momento en el que se involucran alrededor de un medio de personas parlantes, es decir, que también hablan, ¿no? Entonces es lo que ocurre con los niños recién nacidos o con los bebés. Ellos no saben hablar, pero aprenden la comunicación oral, imitando lo que sus padres hacen, lo que las personas adultas hablan, ¿no? Entonces esa es la manera de hablar. Por eso es que muchas personas no le entienden al inglés, ¿no? Porque piensan que van a aprender inglés
simplemente leyendo libros de inglés, leyendo o yendo a clases de inglés. El inglés se aprende introduciéndonos en un medio donde se hable inglés. Esa es la manera más rápida de hacerlo. Por eso los bebés rapidito empiezan a hablar inglés, ¿no? Se demoran, claro, varios meses captando las ideas, pero al final lo logran. Y es algo que nosotros también podríamos hacer, solamente que lo que requerimos es paciencia y mucha práctica, ¿no? Paciencia para estar rodeados, porque los primeros meses posiblemente no entendamos mucho o no entendamos casi nada, pero necesitamos paciencia, ¿no? De no escaparnos de ese ambiente en el cual nos sentimos como bebés, pues, ¿no? Como los que no entienden. Bien, entonces eso es en cuanto a la comunicación oral. Para la comunicación escrita, vamos a pedirle a Gladys Ortega que nos ayude con esa parte. Lenguaje escrito. La adquisición se realiza a través de un proceso consciente. El texto escrito es una representación simbólica del habla. Muy bien. Entonces, el lenguaje escrito lo hacemos de manera consciente, ¿no? Veamos la gran diferencia. Una persona aprende a hablar por necesidad. Es decir, ese es un acto inconsciente, ¿no? Yo hablo porque necesito comunicarme, no es porque yo quiero aprender a hablar, ¿no? Mientras que el lenguaje escrito sí es un acto consciente, un proceso consciente. Yo voy a aprender a escribir, ¿ya? Pero si no aprendo a escribir, no pasa nada, ¿no? Entonces es algo que yo voy a adquirir por voluntad propia, aunque a esa edad es más por voluntad de los padres, ¿no? Pero es un proceso consciente, eso es lo que queremos remarcar, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Vamos a pedirle ahora, a ver, por favor, a Jessica Borges que nos ayude con esta lámina. Veamos otra diferencia entre el lenguaje oral y escrito. Jessica Borges. Sí, licenciado. Muy bien. Veamos esta segunda. Lenguaje oral. Necesitamos comunicarnos con ese medio ambiente, ¿no? Entonces, la comunicación oral o el lenguaje oral parte de una necesidad, de esa necesidad que tenemos de poder interactuar con las personas. Ahora veamos el lenguaje escrito, ¿ya? Vamos a pedirle ahora a Linet Limón, por favor, ayúdenos con eso. Lenguaje escrito. La motivación no es inmediata. El conocimiento del código escrito no es imprescindible para poder comunicar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del lenguaje escrito, dijimos que era un proceso consciente, ¿no? Es decir, yo ya estoy en pleno uso de mis facultades y quiero aprender a escribir. Pero ¿qué pasa si yo no aprendo a escribir? Dice que no pasa nada. Por eso es que nos dice que la motivación no es inmediata. Hay muchas personas que pueden llegar a su vejez o pueden culminar toda su vida sin haber aprendido a escribir. Y esas personas no han visto la necesidad, tal vez porque su trabajo no lo requería, porque trabajaban en el campo, ya, porque vieron que si es que no escribían, de todas maneras se comunicaban con las personas y podían sustentar su familia, ¿no? Por ese motivo no tenían una motivación para poder escribir. Entonces, vean que el lenguaje escrito requiere de una necesidad para poder recién motivarse, ¿no? Como hay un dicho que dice, el burro empieza a andar después de sentir la carga, ¿no? Es decir, que si ustedes no le ponen carga a su burro, el burro no anda. Ya es lo mismo en la vida real, ¿no? Si ustedes no sienten la necesidad, entonces no van a sentir la motivación para hacerlo. Y algo muy importante, ¿no? El lenguaje escrito se siente si hablamos en términos corrientes, es imprescindible, ¿ya? Perdón, no es imprescindible. Es decir, de que si uno no aprende a escribir, aún así
tiene todas las facultades para comunicarse con las personas, ¿no? Claro que si hablamos de sus posibilidades de alcanzar el éxito, de tener una vida más plena, se ve limitado, ¿no? Es cierto que se ve limitado el no poder escribir, pero estamos hablando de comunicación en estos momentos, ¿no? Y para comunicarse, el poder escribir o no poder escribir no afecta en nada. Muy bien, ese sería el segundo. Se escucha. Ahí está.